¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Un saludo muy cordial a todo el país y a la comunidad internacional que nos sintoniza en esta cobertura especial de Panorama Global. Hoy nos convoca la memoria, la justicia histórica y la dignidad de nuestra Amazonía. Viajamos un instante a mediados del año 2020, pandemia global del COVID-19. Mientras las grandes capitales colapsaban, aquí en Ucayali y en Pucallpa vivíamos un escenario de terror y absoluto abandono estatal. Hospitales saturados, escasez de oxígeno medicinal con precios prohibitivos y un virus implacable cobrando la vida de nuestros líderes y sabios indígenas. Ante la inminencia de la muerte y el olvido, el 15 de mayo del 2020, un grupo de jóvenes activistas y comunicadores del pueblo Shipibo-Conibo tomó una decisión histórica: organizarse bajo el nombre del Comando Matico, armados con el conocimiento ancestral de la planta Pfeiffer aduncum y un espíritu inquebrantable de solidaridad intercultural, devolvieron el aliento a más de 3.000 personas de forma gratuita. Hoy, en pleno año 2026, a 6 años de aquel quiebre, nos acompañan en el set los verdaderos protagonistas de esta gesta para analizar su legado histórico y los efectos de la post-pandemia. Vamos a recordar primero lo que fue estos momentos de horror, de terror, que sin duda nos harán recordar algo que nunca debe borrarse de nuestra memoria. Adelante. Hemos visto que en esta pandemia nosotros hemos visibilizado todos los conocimientos adquiridos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, porque nosotros como indígenas nacemos con ese conocimiento ya, porque desde chiquita o desde chiquito nuestros abuelos y nuestras abuelas nos enseñan cómo curarse. El Facebook y el medio de comunicación ha sido una herramienta fundamental para acercarnos más a las personas que necesitaban apoyo. Entonces pues yo no me imaginé si esta pandemia me va a contagiar, ¿no? Entonces ya una noche me sentí un poco mal, me pusieron sueros, me dieron algunas pastillas, pero nada, hasta el día que llegó el momento que ya no podía, estaba en agonía. Hemos formado esta iniciativa al ver que ya el Estado no estaba atendiendo a las comunidades nativas como debe de ser, ¿no? Entonces escuchábamos que llegaba presupuesto y todo eso, pero no hemos visto en realidad llegar a las comunidades todo ese presupuesto, ¿no?, para la atención a las comunidades. La gente pensaba que no podemos ir al hospital, porque si tú te vas al hospital ya sales cadáver. Entonces nadie quería ir al hospital, solamente prefería estar en su casa y luchar con lo que saben, con lo que está a su alrededor de la planta, ¿no? Por eso es que nosotros nos hemos formado, el Comando Matico ha estado en la primera línea atendiendo a las personas que venían de las comunidades. Y lo que faltaba era el espacio o el centro de salud donde que nosotros podamos atender, faltaba. Y el monseñor aceptó esta ayuda también de darnos el espacio que estamos acá en estos momentos, ¿no?, que es en la Catedral de Yarinacocha, en la parroquia. Ellos han venido esa noche, cuando ya estaba en agonía, trayendo oxígeno.
hemos tratado de conseguir lo necesario para el oxígeno y llevar hasta la comunidad de San Francisco. Ese momento me quería llevar, pero se opusieron mi familia, porque todavía no conocía que era Comando Matico, ¿no? Amaneció esa noche, ya peor. Entonces uno dice, hay que llevar a Comando Matico, más fuerte, uno de mi familia. Víctor me dice, hay que llevar a Comando Matico. El jefe también, Raúl Sánchez, hay que llevar a Comando Matico. Y me he ido desde aquí gritando. Y yo era el peor, que ya estaba muriendo ese rato, ¿no? Hicimos un tratamiento ya, ¿no? Tratamiento que ya estaba bien complicada la situación del profesor Wickler Yuy. Vive la emoción del fútbol con el relato siempre humilde de Chico en el Deportivo. Y la gente me decía, y la chica Mary y la Mari me decían, no mueras, Wickler, no mueras. Todavía tienes que narrar los partidos de fútbol, tú eres buen narrador, la gente te necesita. Eso escuchaba yo. Las plantas que utilizábamos era el matico, era mucura, ajosacha, eucalipto, cebolla, ajo, quión, limón, hierba luisa y una porción de manzanilla. Esas eran las plantas que utilizábamos para la vaporización, ¿no? Entonces ahí también soltábamos un porcioncito de Bit Vaporub para que le ayude a respirar mejor al paciente, ¿no? Entonces hacíamos la vaporización al paciente. El masaje ha sido muy importante en ese tiempo de pandemia. Ayudaba a circular bien la sangre, ayudaba a relajarse el cuerpo. Y me despierto que me estaban sobando por acá, unos termómetros por acá, todo estaba controlado, ¿no? Y mi respiración, ahí nomás. Eso es para morir ya, ¿no? No respirabas bien. Como un embudo le habían fabricado ahí, un embudo con una manguera, ¿no? Entonces con eso. No les miento. Con eso me sentía asícito que me libraba. Me sentí que sí, voy a lograr. Aparte de eso, preparábamos jarabe. ¿Cuáles son esas plantas, no? La cebolla, el ajo, miel de abeja y el aceite de oliva y el limón, ¿no? Y eso era el jarabe que hacíamos, el jarabe de cebolla. Y eso le ayudaba a respirar mucho mejor al paciente, ¿no? Y el té de matico era muy importante ahí, ¿no? Y nunca faltaba el té de matico ahí. Ya empecé a levantarme. Entonces veía que el efecto de la planta medicinal que me hacían. Esos muchachos, cómo luchaban, las 24 horas me cuidaron, no solamente a mí. Mira cómo ellos se comprometen para salvar una vida. Seguimos en pie de lucha, salvando vidas con nuestras plantas medicinales, y nosotros también nos estamos preparando y ir un poco más conociendo más plantas para ir incorporando para el tratamiento de este virus y de otras enfermedades. He estado 14 días ahí en el Comando Matico. Los 14 días nos atendieron. Seguimos adelante, pero pidiendo al Estado que nos reconozca, que también nos implemente en nuestro local, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, la implementación de nuestro establecimiento para poder atender mucho mejor a nuestros pacientes. Por eso nunca me olvido de esa linda familia de Comando Matico. Nunca me olvido que Dios habrá puesto ahí. Comando Matico es una de las iniciativas comunitarias y solidarias más conmovedoras, resilientes
y ejemplares que surgieron en la Amazonía peruana, específicamente en Ucayali, durante los momentos más críticos de la pandemia de la COVID-19 en el año 2020. Quiero detallarles un poco su origen, su impacto y su trascendencia. A mediados del 2020, la ciudad de Pucallpa y las comunidades nativas de la región sufrieron un golpe devastador por el coronavirus. Y como lo decíamos al inicio, los hospitales colapsaron, escaseaba el oxígeno medicinal y las medicinas alcanzaron precios inaccesibles. Ante la falta de atención médica estatal y el temor a morir en los hospitales, un grupo de jóvenes activistas y comunicadores del pueblo indígena Shipibo Conibo decidieron organizarse y allí se fundó formalmente el 15 de mayo del 2020 por iniciativa de jóvenes como Jorge Soria, aliados de la comunidad, y el apoyo del psicólogo y artista plástico Shipibo Harry Pinedo, entre otros voluntarios. El alma del comando es el matico, una planta arbustiva nativa de la Amazonía, conocida tradicionalmente por sus potentes propiedades antiinflamatorias, astringentes y cicatrizantes. Al notar que los síntomas respiratorios del virus podían aliviarse con el conocimiento ancestral, el comando comenzó a recolectar hojas de matico y otras plantas locales como el camu camu, el quión, la cordoncillo y el eucalipto para preparar vaporizantes, es decir, inhalaciones para abrir las vías respiratorias, para desarrollar infusiones y jarabes para fortalecer el sistema inmunológico y calmar la tos. Sin duda, esto se convirtió en un puente de salud. El comando matico nunca pretendió sustituir a la medicina alopática o científica, pues su enfoque fue el de la medicina intercultural. Funcionó como un paliativo de emergencia que salvó vidas cuando no había otra opción disponible. El comando matico instaló su primer centro de atención en un local rústico en Yarinacocha. Allí, de forma completamente gratuita, y voluntarios, muchos de ellos jóvenes que también se habían contagiado y recuperado, atendían a pacientes indígenas y mestizos que llegaban con insuficiencia respiratoria. Su éxito y efectividad comunitaria fueron tales que el modelo se replicó. Ojo, el comando matico viajó a comunidades alejadas del Ucayali e incluso inspiró iniciativas similares en otras regiones amazónicas del Perú como Loreto y Madre de Dios e incluso en la frontera con Brasil. El comando matico se convirtió en un símbolo, demostró la capacidad de los pueblos indígenas para autogestionar sus crisis sanitarias basándose en su propia cosmovisión. Puso en el centro del debate nacional e internacional la importancia de la medicina tradicional amazónica y el conocimiento de los sabios con los médicos tradicionales. Ojo, no limitaron su atención al pueblo shipibo. Atendieron a cualquier ciudadano que tocara su puerta en busca de ayuda. Hoy en día, el comando matico es recordado como un hito histórico de la salud comunitaria en el Perú. Un testimonio vivo de cómo la solidaridad y las hojas de un árbol amazónico devolvieron el aliento a todo un pueblo cuando el sistema oficial les había dado la espalda. Ojo, dar una cifra exacta de cuántas vidas salvó el comando matico es sumamente difícil y complejo, ya que el grupo operaba en un contexto de emergencia comunitaria, autogestión y fuera del sistema hospitalario formal, por lo que no existían registros clínicos estrictos de altas médicas. Sin embargo, el impacto real se mide a través del volumen de personas con síntomas moderados y graves que lograron estabilizarse y recuperarse gracias a su intervención. Los datos registrados por los propios fundadores y diversas organizaciones aliadas nos dan una idea clara de la magnitud de esta ayuda.
Más de 1.500 personas atendidas directamente hacia finales del 2020 tras la durísima primera ola. Los fundadores como Jorge Soria y Alexander Chimpucat reportaron haber atendido y estabilizado a más de 1.500 pacientes. Sin embargo, con la llegada de la segunda y tercera ola en los años siguientes, reportajes independientes y balances de colectivos amazónicos estiman que la cifra de personas que recibieron tratamiento de forma directa o en su local de Yarinacocha, visitas domiciliarias o mediante los comandos replicados en otras cuencas, superó ampliamente los 2.000 o 3.000 pacientes, incluyendo población indígena Shipibo-Conibo, Cacataibo y mestiza. Más allá del número frío, el verdadero valor del Comando Matico radica en que atendió a una población que no tenía otra alternativa de supervivencia. En el momento más crítico en Ucayali, cuando las camas UCI estaban al 100% de ocupación, el oxígeno era un lujo inalcanzable y los hospitales colapsaban. Cada una de esas atenciones exitosas con vaporizaciones, jarabes e infusiones significó arrancar una vida a la estadística de la muerte. Como solían decir sus fundadores, su objetivo no era levantar cadáveres, sino devolver el aliento para evitar que la gente tuviera que llegar a un hospital. El Comando Matico tuvo un impacto que trascendió por completo las fronteras de la región Ucayali y del Perú. Durante los meses más duros de la crisis sanitaria y en el escenario de la pospandemia, esta iniciativa del pueblo Shipibo-Conibo se convirtió en un referente global de resistencia cultural, salud comunitaria y medicina intercultural, a tal punto que su influencia en el mundo se puede analizar a través de varios ejes fundamentales, como por ejemplo, desafió al paradigma biomédico global durante la pandemia. ¿Qué quiero decir con ello? En un momento en que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos occidentales se enfocaban exclusivamente en respuestas de alta tecnología como ventiladores mecánicos, vacunas en desarrollo y fármacos sintéticos, el Comando Matico demostró al mundo la validez de la epistemiología indígena, es decir, con atención holística. Mientras la medicina formal aislaba por completo al enfermo, ojo, el Comando Matico reintrodujo el contacto humano a través de masajes corporales, el diálogo reconfortante en la lengua materna y el acompañamiento importantísimo, psicológico. Es decir, cadenas y agencias globales de noticias como la BBC, el Al Jazeera, el Reuters, el W, El País y Mongabay voltearon sus ojos hacia Pucallpa. El mundo leyó y vio como un grupo de jóvenes sin presupuesto estatal, pero armados con conocimientos botánicos ancestrales, estaba frenando la letalidad de un virus global en la selva amazónica peruana. Es decir, el modelo del Comando Matico demostró que la autogestión indígena era una vía rápida y efectiva de supervivencia. Su experiencia inspiró la creación de comités de defensa y comandos de salud similares en la Amazonía de Brasil, en Colombia y Ecuador, donde las poblaciones nativas compartían el mismo olvido estatal y la misma riqueza en plantas medicinales. El concepto de el pueblo salva al pueblo se convirtió en una consigna panamazónica. Y luego, en los años posteriores, a la crisis sanitaria, el Comando Matico dejó de ser solo una respuesta de emergencia para convertirse en un caso de estudio en universidades de prestigio global. La tesis y la literatura científica son las que ingresaron a ese terreno, pues se han desarrollado investigaciones etnográficas, artículos en revistas indexadas de salud pública y tesis de posgrado en instituciones como la Universidad Católica del Perú, universidades europeas y norteamericanas que analizan el fenómeno.
El comando es citado como el ejemplo perfecto de salud intercultural autónoma. Científicos y etnobotánicos de diversos países han puesto mayor atención al estudio riguroso de las propiedades químicas del matico y otras plantas conocidas, no para descubrir lo que los nativos ya sabían, sino para tender puentes entre la ciencia occidental y el saber ancestral. La pospandemia obligó a los organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud a replantearse sus políticas. El Comando Matico sirvió para denunciar a nivel internacional lo que los expertos llaman interculturalidad inerte o de escritorio. El legado del Comando demostró que la inclusión indígena en los sistemas de salud no debe ser un mero saludo a la bandera o traducir folletos a lenguas originarias. Implica reconocer a los médicos tradicionales y a los conocedores de plantas como agentes de salud válidos y complementarios dentro del sistema público oficial. Sin duda, el mayor impacto post-pandemia del Comando Matico en el mundo ha sido el de la dignificación, al poner en valor el conocimiento de los ancianos y sabios comunitarios. Se salvaguardó una herencia oral que corría el riesgo de desaparecer con la muerte de los mayores a causa del virus. El Comando Matico le demostró al planeta que la Amazonía no es solo el pulmón del mundo por sus árboles, sino una farmacia viva y un refugio de sabiduría intelectual indispensable para el futuro de la humanidad. A 6 años del inicio de la pospandemia, situándonos en el panorama actual del 2026, el sacudón global de la COVID-19 ha dejado de ser una crisis sanitaria activa para convertirse en una fuerza de reconfiguración estructural. Las cicatrices ya no son médicas, sino económicas, ambientales, tecnológicas y culturales. El impacto a mediano plazo se manifiesta de manera muy distinta cuando se observa desde la profundidad del bosque amazónico la realidad nacional peruana o el tablero geopolítico mundial. Hasta aquí este análisis que me parece sumamente interesante y vamos ahora sí a conversar con los protagonistas. ¿Sabían ustedes que una mujer que se inspiró en las plantas medicinales finalmente en plena pandemia fue considerada como la doctora Matico? ¿Sabían ustedes que los propios médicos en ejercicio interactuaban con ella para diagnosticar a los pacientes en plena pandemia? Pues está con nosotros justamente la protagonista principal de todo este ecosistema que nos tocó vivir, a quienes nos desgarró la vida por completo, tanto física como emocionalmente. Mary, un gusto tenerte, un honor tenerte, porque por tus manos no solamente sobreexpusiste tu propia integridad, sino que también sobreexpusiste a tu propia familia, porque me imagino que debes haber tenido líos con tu familia y con tu pareja, porque de hecho haberte entregado en cuerpo y alma en un momento en el que el mundo no sabía qué era el virus, cómo acababa con la vida del virus y no había un diagnóstico médico, cómo poder enfrentar. Realmente es un acto heroico lo que hiciste, Mary. Cuéntanos tu experiencia, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, fue un momento, una época muy triste, que se podría decir, ¿no? Porque la gente estaba muriendo y los hospitales estaban colapsados, y ahí nace el Comando Matico, ¿no? Antes del Comando Matico yo estaba ya tratando... ¿A qué te dedicabas antes? Bueno, yo soy docente. Yeah. Yo soy docente, estaba trabajando con el Ministerio de Educación, haciendo el acompañamiento pedagógico, como que la pandemia nos hizo trabajar de manera virtual con nuestros docentes. Entonces, yo me dedicaba a eso, ¿no? Uh-huh. Pero en eso también estaba haciendo grabaciones porque los jóvenes, los niños, no estaban recibiendo las clases como debe de ser. Entonces, Minedu
creó, ¿no?, cómo hacer de manera virtual, hacer grabaciones para poder enviar a las instituciones educativas. Pero ¿en qué momento tú decides arriesgar tu propia vida? En el momento en que yo supe que mi hija estaba contagiada y estaba trabajando en el seguro. ¿Tu hija trabaja en el sector salud? En el sector salud, Okay. Estaba trabajando. Entonces yo me entero que mi hija estaba contagiada de COVID, entonces le pusieron en cuarentena, en aislamiento, ¿no? ¿En el mismo seguro? No, fue en su casa. Okay. Entonces, como yo era una persona muy sensible, o sea, mi mamá no me quiso decir, mi esposo me dijo no. Entonces, yo lloré mucho porque creía que los pacientes que estaban contagiados ya se iban a morir, ¿no? Esa era la idea, todas las personas pensaban eso, ¿no? Entonces, cuando yo he llorado bastante, mi mamá era la persona que me dio el ánimo de decir, ¿por qué lloras, no? ¿Por qué lloras? Sí, tantas plantas que podemos utilizar, hija. Entonces, ahí ya reflexioné mucho y dije que voy a ayudar a mi hija. Solo 3 días nomás de cuarentena entró ella y decidimos toda la familia acompañarla. Desde ahí empieza ya como que experimentar. ¿Tú das directamente con el matico o habían otras plantas? ¿Cómo surge? Yo inicié con el quión, ¿ya? Con el quión inicié y también con mucura, ¿ya? Con mucura para poder vaporizarle, para que tenga una respiración más, ¿no? Que no tenga ese problema de respiratorio, ¿ya? Entonces yo utilicé hasta en sopa, hasta infusión, la vaporización, en todo utilicé. O sea, mi hija ha sido como experimento para mí, ¿no? Fue como para entonces, poder probar si realmente las plantas medicinales que utilizabas iban a ser efectivas. Iban a ser efectivos. Entonces, no solamente fue mi hija, porque nos cuidamos todos, ¿no? Y todos tomamos quión, todo lo que has preparado, ¿no? Quión, también hacíamos vaporización sin estar contagiado. Y en la sopa nos faltaba quión. O sea, toda mi familia estaba cuidando. Un elemento fundamental, fundamental para mi familia. Okay. Entonces desde ahí yo empecé a incorporar otras plantas más, que era la mucura, también el pión colorado, de ahí llega ya matico. Recién ahí llega matico. Entonces ya empecé ya a incorporar matico, té de mucura. Empecé a salir ya, yo no hice la cuarentena, yo no hice la cuarentena, supe que mi familia está enfermo y me fui a casa en casa a curarles. Entonces ellos me dan la idea a mí, sabes, Mary, tu receta es muy efectivo y nos está haciendo muy bien. Lanza la receta, lanza por favor para que puedas ayudar a todo el mundo, me dijo. Tú ya comenzabas también a experimentar el tema de la virtualidad y por lo tanto ya generabas contenido, pero para tu salud. Para mi salud. O sea, nunca imaginaste que tu experiencia vivida dentro de tu casa al momento de tratar de salvar la vida de tu hija y luego de proteger a tu familia serviría como uno de los ingredientes fundamentales para abrirte campo dentro de la virtualidad a salvar vidas. Así fue. Entonces, en ese proceso que yo estaba atendiendo a toda mi familia, a otras personas que venían a mi casa o me llamaban, me decían, supe que estás preparando remedios para combatir el COVID. Puede ayudarme, mi mamá está mal, mi tío está mal, así venía. O sea, ahí empiezo yo a andar. Los pacientes. O sea, es así como nace la doctora Matico. Sí. Pero ¿en qué momento nace la denominación de doctora Matico? Entonces hay un largo todavía el proceso, ¿no? Entonces eso pasó, ¿no? Y una de las pacientes que se curó con mi receta y con mi atención, ella me dice, Mary, lanza tu receta, por favor. Entonces me pongo a pensar, lanzo la receta. Y yo estaba un poquito como que egoísta, ¿no? Querer guardar mi receta para mí nomás. Entonces dije, voy a lanzar.
Entonces, en la tarde yo lancé la receta. Lanzo la receta, envié mi número de celular y empezaron a llamarme. O sea, Empezaron a llamarme Lima, Arequipa, Trujillo, me empezaron a llamar. Así es que tuve que trabajar hasta día y noche atendiendo. O sea, a la ya no gente. atendía solamente a pacientes de Pucallpa, de Yarinacocha. No, porque todavía no había pues el local, el comando. Todavía yo no pertenecía al comando. Ya. En eso entro al Facebook y veo pues grupo de jóvenes que dicen que están formando el comando Matico, por el hecho de que en Lima las hermanas que viven allá en Cantagallo toditos estaban contagiadas y que entraba en cuarentena, ya no dejaban entrar a nadie. Entonces ahí es donde que los jóvenes se forman, pues, ¿no? El comando Matico. Y antes mi hijo ya me había dicho, vete al hospital, mami, habla con el doctor Willy Lora que te permita atender a la gente ahí en la puerta para que puedas dar tus jarabes, puedes hacer tu vaporización, que te permita, me dijo así, ¿no? Esa acidez tenía, pero no sabía cómo hacerlo. En eso nace el comando Matico, ahí yo me presento, ¿no? Hago mi comentario, digo que yo también quiero pertenecer, porque en ese momento yo he dicho que este es mi momento, como voluntario, mi oportunidad. Ajá. De esa manera ya me citan a mí en la reunión, me fui a la reunión y rápido sucedieron las cosas. Hicimos tutorial de mi receta. ¿Ya? Gaby me eligió, tú Mary, me dijo así. De ahí nace la doctora Matico. Ah, recién allí, ajá, o sea, incorporada ya al comando Matico. Ahí el grupo ya me bautiza con ese nombre, ¿no? ¿Y cómo es que llega un momento en que los médicos, porque interactúan, los médicos del Hospital Amazónico llegan a interactuar con el comando Matico para intervenir en la atención de los pacientes? Bueno, teníamos aliados doctores, ¿no? El doctor Willy Lora también mandó doctores que vinieron de Lima al apoyo a la región Ucayali. Entonces, dos fueron técnicos, uno que es técnico y uno era doctor. Entonces, ellos son las personas que nos acompañaban. Pero aparte había nuestros aliados, que era el doctor Israel, que está trabajando ahorita en el Hospital Amazónico. Él era nuestro aliado. Su señora también, que era la doctora Riva. Ellos nos han acompañado, porque teníamos que tener un profesional dentro del establecimiento. Eso es lo que nosotros le habíamos pedido, le habíamos solicitado al doctor Willy Lora, y nos dio con mucho gusto esas personas profesionales. Pero en un primer momento, ¿hubo o no hubo algún choque entre, porque los médicos tienen una formación muy rígida en el tema de la medicina científica comparativamente a la medicina tradicional? ¿Hubo en algún momento un choque? No, gracias a Dios que no, porque ellos han entendido. Y creo que eran personas que vivieron también, que conocen también los saberes ancestrales de parte de sus padres, porque el doctor Israel es pucallpino, la doctora Riva también es pucallpino, y conozco mucho al maestro que fue Manuel Riva, es hija del profesor Manuel Riva, y él ha vivido mucho tiempo al lado de las personas indígenas, más que todos los shipibos. Sus alumnos fueron shipibos, y ahí, ¿no? Entonces. Y usted sabe que el pedagógico bilingüe viene promoviendo la interculturalidad. Los jóvenes ahí se forman con el enfoque IBE, y entonces tienen que conocer su cultura, sus tradiciones, ¿no? Sus costumbres, ¿no? Y tener ese dominio de la lengua original. ¿En qué momento la doctora Matico llega a diagnosticar de la mano de un médico? Yo hacía mi diagnóstico, yo ya venía haciendo mi diagnóstico sola, ¿no? Pero hubo un momento que el doctor Israel me dice, ya Mary, es hora de que tú ya también empieces a utilizar la vacuna y todo. Te necesitamos. Me dice así, me anima, porque yo tengo muchísimo miedo a la vacuna. O sea, las agujas yo no me lo toco, puedo tocar mis plantas, pero la aguja no. Y yo le digo al doctor, no doctor, yo no voy a poder hacer. Sí, tú lo puedes hacer. Lo puedes hacer para que tú nos puedas acompañar en las noches en el carro de Samu, con tu jarabe, con tu esto. Empezó a decir el doctor, ¿no? Ay, dije,
mira Mary, tenemos un paciente recién llegado, porque yo le había llamado, doctor, tengo un paciente, necesito que venga usted, porque él andaba en el carro de Samo. Entonces dijo, ya Mary, estoy dentro de unos 15 minutos, estoy cerca. Entonces el doctor fue, me dijo, mira Mary, primero vas a hacer tu diagnóstico y luego yo lo hago. Entonces yo empecé a hacer el diagnóstico, ¿no? Empecé a anotar todo y le digo, ¿cuál es tu conclusión, Mary? Bueno, el paciente tiene esto, y por lo tanto... Y él me dice, bueno Mary, yo no voy a hacer el diagnóstico porque el diagnóstico que yo acabo de hacer coincide con tu diagnóstico. Y me quedé mirándole al doctor, ¿en serio, doctor? Le digo, sí Mary. Qué bárbaro. Eso pasó, ¿no? Entonces, frente a los fogones preparando las ollas para las inhalaciones de vapor y dosificando las infusiones combinadas de matico, camu camu, guión y eucalipto, estuvo pues precisamente Mary Fasadi Monteluisa, conocida y respetada en toda la región como la doctora Matico. Sin duda, miren la experiencia que nos da. Sin embargo, no han sido todos los que interactuaron, pues desde la experiencia milenaria, el Matico participó enormemente, siendo protagonista en todo lo que nos acaba de comentar Mary, una experiencia extraordinaria. Pero no son los únicos participantes, me hubiera gustado realmente contar con todo el comando Matico, pero lamentablemente pues cada quien hoy en día tiene sus propias actividades, ¿no? Pero han habido comunicadores, pero también han habido, ojo, la validación académica y el rol de la comunicación. Pues permítanme ahora presentarles en este impacto social y médico el escalado de las comunidades a las aulas universitarias más importantes del país. Pues se encuentra con nosotros Humberto Briceño Cabrejos, ¿así es? Cabezas, ok. Cabezas, ok. Magíster de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien sustentó la tesis Aquí manda el comando Matico, etnografía de una propuesta de salud intercultural indígena en tiempos de pandemia. Humberto, felicitaciones retrospectivas por esa rigurosa investigación. Tu tesis acuña un término crucial: la diferencia entre la interculturalidad de escritorio que a veces promueve el Estado y la salud intercultural autónoma que aplicó el comando. ¿Cuáles son los hallazgos etnográficos más potentes que demuestran la superioridad organizativa del comando frente a la burocracia estatal en momentos de crisis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo lo primero que te diría es que no es que había una superioridad, ¿no? De hecho, una de las primeras cosas que me contaba Mary, por ejemplo, cuando yo llegué al comando, fue de que siempre estaban abiertos a recibir sugerencias, ¿no? Y siempre habían profesionales del modelo biomédico atentos a las acciones del comando, y creo que eso también le da un espíritu distinto a la propuesta, ¿no? Porque, como tú bien decías, hay una cierta verticalidad en el modelo biomédico que caracteriza incluso a las propuestas de salud intercultural que vienen de parte del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, sí hay leyes como la pertinencia, la adecuación, la transversalización del modelo intercultural, pero eso no significa que los médicos sigan siendo como las vacas sagradas, pues, ¿no? de los hospitales, y que los espacios de diálogo intercultural o de apertura a la medicina tradicional deje como que el último escalón, ¿no? De la medicina a los especialistas indígenas y a las plantas medicinales, ¿no? Nunca se piensa que detrás del uso de las plantas, del uso milenario, ¿no? de las plantas, o detrás de la formación de los especialistas, hay una cultura inmaterial, ¿no? Tú hablabas de epistemologías, ¿no? Entonces, los shipibos tienen una forma de entender la salud, no solamente la enfermedad. Y ahí en cualquier momento medio puedes corregirme.
Y creo que esa forma de entender la salud involucra el concepto de equilibrio, ¿no? Entonces hay un equilibrio entre las relaciones sociales, entre las personas, los animales, las plantas, el entorno. Hay una sociedad que va más allá de los seres humanos, ¿no? Okay. Y la enfermedad aparece cuando hay un desequilibrio. O sea, en realidad la enfermedad es un síntoma del desequilibrio. Claro. Y sanarse es restituir el equilibrio. Entonces, ellos, al exponerse a la COVID, al no tener estos protocolos de aislamiento, de distanciamiento, lo que han logrado es conocer y establecer relaciones sociales profundas con la enfermedad. Es como han visitado tanto la COVID que han comenzado a entender hasta su personalidad, ¿no? En qué momentos los enfermos se ponen peor durante el día, cómo aparece el miedo, no solamente las enfermedades físicas, los síntomas físicos. Incluso han logrado entender que todo este desajuste en relación a un mercado farmacéutico no regulado forma parte, ¿no? Es todo un enredo, ¿no? Toda una madeja de síntomas sociales. Y bueno, creo que eso es lo más importante para mí, ¿no? El aporte desde la cultura inmaterial, ¿no? La manera de diagnosticar la COVID, de tratar y de acompañar a los enfermos, que ha sido totalmente distinta y que no hubiera sido posible si ellos no hubieran administrado el local. Porque normalmente en los espacios interculturales siempre hay un médico en la cabeza, siempre hay un enfermero en la cabeza, pero aquí eran los activistas del pueblo shipibo los que organizaban, y más bien nosotros, como dicen por ejemplo los compañeros, los nahuas, ¿no? Los mestizos, acompañábamos, ¿no? Y de alguna manera nos sometíamos también a sus intereses, y eso también es una crítica importante, ¿no? Se piensa en la interculturalidad como un diálogo horizontal, pero no es posible, pues, un diálogo horizontal en un país en donde los pueblos indígenas ocupan un lugar subalterno y en donde la biomedicina es representante también del poder occidental. Lo correcto, lo que han demostrado el Comando Matico, es invertir. Que manden los que suelen obedecer y que obedezcan los que suelen mandar, ¿no? Y la experiencia creo que es increíble, ¿no? Creo que aún se puede decir mucho de esto, ¿no? Eso, ¿no? Hasta los médicos tuvieron que subordinarse indirectamente. Sí, muchísimo. Por ejemplo, yo llegué a hacer mi investigación como antropólogo, también como psicólogo, yo esperando poder ayudarles de una manera en la que yo pensaba que era la correcta, ¿no? Y varió por completo. Y varió completamente, ¿no? Me di cuenta de que en primer lugar tenía que ser atendido, ¿no? Me convertí en paciente. Además de eso, el apoyo en relación al lenguaje escrito, ¿no? Por ejemplo, a las comunicaciones burocráticas o las reuniones con representantes de la municipalidad. Yo creo que al final de cuentas entré en un espacio en donde se hacía política desde la salud, ¿no? Y realmente era una política de guerra también, ¿no? Porque era para conseguir los fondos, para conseguir el apoyo, para visibilizar, porque al final de cuentas, como te digo, ¿no? Es importante el aporte del Comando Matico, pero no hay que perder de vista el abandono del Estado, no hay que perder de vista de que las plantas ayudan. Por ejemplo, la hermana de Miriam Soria, ¿no? Es la hermana de Jorge, ¿no? Miriam una vez comentaba, decía, sí, las plantas ayudan, pero demoran. Entonces, un tratamiento con plantas requiere ritmos distintos al tratamiento que se tiene con antibióticos y con otro tipo de fármacos. Entonces, no es que los mismos miembros del Comando Matico endiosaran a las plantas como superiores a los medicamentos, era que se tenía que resolver y reemplazar la ausencia de ciertos medicamentos imprescindibles para el COVID con plantas también, ¿no? El matico es un antibiótico, el quión es un anticoagulante,
Las vaporizaciones de alguna manera servían para despejar los pulmones, pero no había arrogancia, ¿no? Y se tenía muy claro que el apoyo de parte del otro lado, del enfoque biomédico, del MINSA, de la DIRESA, era importante, que no se dio del todo, ¿no? Por eso Mary hace énfasis, ¿no? No son los hospitales, algunos médicos, ¿no? Hasta a título personal, ¿no? De hecho, el Comando Matico ha generado una tremenda influencia internacional, siendo reportado por cadenas internacionales de diversos medios. Desde la perspectiva de la salud pública global, ¿de qué manera este caso de estudio en Ucayali desafió el paradigma médico occidental y qué lecciones dejó para la Organización Panamericana de la Salud, según tu punto de vista? Mira, por ejemplo, Rafael García, que es uno de los miembros del Comando Matico, él me describía la COVID como un viento fuerte que viene desde lejos, ¿no? Y que si uno no se agarra bien, te lleva, ¿no? Y creo que es una metáfora perfecta, ¿no? La COVID, el coronavirus, es una pandemia. ¿Qué significa una pandemia? Es una enfermedad que ha llegado a tal estatus que ya no es una epidemia nada más, sino todo el planeta estaba sumido en esta situación, pero no apareció en Latinoamérica el COVID, ¿no? Apareció en China, que es uno de los países más industrializados y en donde el comercio está conectado a todos los centros globales, ¿no? Entonces, en cierta forma, la enfermedad también es un arma. Muchos compañeros de los pueblos indígenas pensaban que la COVID había sido creada para desaparecerlos. Y en cierta forma puede que tengan razón, porque el Perú fue el país con una de las tasas más altas de mortalidad por COVID, ¿no? Entonces, las enfermedades que se crean, que vienen desde lejos, son armas, ¿no? En la colonización de la Amazonía hubieron enfermedades que ingresaron a las comunidades, que diezmaron a poblaciones grandes. Entonces, yo creo que lo que ha hecho el Comando Matico es demostrar que uno se puede también defender de esas enfermedades que vienen desde lejos, que vienen como armas, y espero que la comunidad médica recoja esa enseñanza, porque en realidad los que han estado más atentos al Comando Matico han sido los medios internacionales, ¿no? Hasta la National Geographic, ¿no? Porque es como, bueno, es increíble que donde no se espera que haya una respuesta, surja la respuesta, pues, ¿no? Ni siquiera de Occidente, ni de Asia. Claro, pero eso tiene hasta tintes medios místicos, porque, no sé, por ejemplo, se me viene no sé por qué se me viene esto, pero es como Jesucristo naciendo en un lugar alejado de donde están todos los reyes, pues, ¿no? Entonces la cura de la COVID apareció en el lugar menos imaginado. No nació en un laboratorio en Estados Unidos, no nació en un laboratorio en China. Antes de que las vacunas lleguen, ellos ya estaban experimentando. Ahora, tú un momento dijiste conejillo de indias, ¿no? Al tratamiento que tuvo Mary con su hija. Claro. Es mucho más radical, porque hasta un conejillo de indias está en un medio controlado y no es una persona, para empezar. Entonces, estamos hablando de ciudadanía que experimenta con su propio cuerpo. ¿No? Es el cuerpo el que pone por delante. Es más, el local del Comando Matico, que lo dio la parroquia, fue el resultado de que nadie en la iglesia iba a administrar ese espacio durante la pandemia. Entonces, no solamente es el abandono del Estado, es el retroceso del Estado, de la iglesia, de las fuerzas de orden, de los hospitales, del MINSA. Y ese retroceso, como cuando retrocede la marea, deja un terreno que antes estaba ocupado por ellos y pasa a ser ocupado por el Comando Matico, que fue, yo creo, la única experiencia de salud intercultural que se realiza en un ambiente urbano también, ¿no? Normalmente se piensa en la salud intercultural como algo que sucede en las comunidades, ¿no? Sí. A ver, en tu análisis académico,
¿Cómo se entrelazan la fitoterapia, el acompañamiento psicológico en la lengua materna y la cosmovisión shipibo-conibo para consolidar un sistema de salud que la ciencia médica formal hoy empieza a respetar y estudiar con mayor rigor? Muy difícil la que me haces. Creo que ni cuando he sustentado esa pregunta. Pero, por ejemplo, algo muy interesante sobre el uso de las plantas es que el pueblo shipibo no ve las plantas solamente como un recurso. Como te venía diciendo, hay relaciones sociales, ¿no? Lo que dicen el samá, ¿no? El llamado la dieta, ¿no? Entonces, desde pequeños son una cultura que para obtener las cualidades de adultos se inician con las plantas, ¿no? Hasta para bordar, ¿no, Mary? Como que hay ahí muchas cosas. De repente Mary puede complementar un poco más, pero, por ejemplo, es distinto que tú utilices el matico como un recurso de fitoterapia, herbolario, a que tú hayas dietado el matico y conozcas el hivo del matico, ¿no? Que es el dueño del matico, el espíritu del matico, ¿no? Una persona que llega a ese nivel de relación con la planta puede hasta invocar la planta sin necesariamente tener el recurso herbolario ahí, ¿no? Y eso, por ejemplo, me parece una diferencia fundamental, ¿no? Las plantas para los shipibos son como hermanos mayores. Entonces, otra vez, se invierte la relación de poder, ¿no? El médico ve las plantas como un recurso, pero el shipibo los ve como aliados. Hasta hablan con la planta antes de cosecharla, ¿no? Para el uso. Y yo creo que también por las experiencias personales que he tenido, no es una creencia, es una dimensión que los médicos no comprenden. Hemos tenido mesas de diálogo y yo me acuerdo que teníamos que definir qué era planta y los compañeros shipibos decían, bueno, una planta sí es un recurso, bueno, puede ser medicinal, y en un momento dijeron, y tiene mamá, ¿no? Tiene madre, ¿no? La planta. Y me acuerdo que otro le dijo, pero ¿para qué vamos a poner eso si es obvio que tiene, o sea, es obvio que tiene una madre? Pero decía, pero ellos, los que están al frente, los médicos, los enfermeros, ellos no, para ellos no es obvio, ¿no? Y creo que como amazónicos, como población amazónica, es necesario recuperar la idea de que no, la selva no es no solamente una farmacia, como se compara, o no solamente un lugar donde hay un montón de madera o plantas. La sociedad amazónica es principalmente todas las especies de plantas que hay, los espíritus que habitan ahí, y más bien el pueblo shipibo, que ya lleva acá más tiempo que nosotros, que son los dueños reales, ¿no? Del lugar, más bien han sabido vivir acá porque han sabido ocupar su lugar humildemente, ¿no? Como hermanos menores de las plantas, ¿no? No sé si de repente Mary quiera complementar algo ahí porque es más de competencia de ella. Es muy cierto lo que dice Roberto, ¿no? Las plantas para nosotros es vida, no es cualquier cosa, porque nosotros respetamos mucho las plantas. No podemos nosotros ir a arrancar una hoja sin haber hablado, porque esas plantas tienen vida, tienen madre. Ellos están al tanto de hacernos algo también. Entonces, debe haber mucho respeto. Nosotros, para poder utilizarlo, tenemos que hablarlo para que dé la efectividad de la curación. Porque si tú no pides permiso a la madre, no te hace efecto. No hace efecto. Ah, mira, interesante. Ok. De esa manera, miramos nosotros estamos rodeados de plantas de tesoro, de sí. Vivimos en armonía con ellos. Bien, algo que también quisiera agregar es que se han utilizado plantas para los síntomas psicológicos también, ¿no? Hablamos un poco de la salud mental. Al pueblo shipibo se le conoce mucho, por ejemplo, por la ayahuasca o también por las plantas que se han utilizado para la COVID, para los síntomas físicos. Pero han habido plantas que se han utilizado para los síntomas psicológicos, ¿no? Como el sachajo, creo que también, ¿no?
La mucura también tiene efectos sobre el estado de ánimo. Yo, por ejemplo, de manera personal he usado el Tantirao. Entonces hay un montón de plantas que son mejores que los medicamentos psiquiátricos que puedes encontrar en las farmacias. Ah, caray. Y que te pueden ayudar a manejar problemas de ira, problemas de depresión. Y eso es terreno virgen para la biomedicina, porque no hay muchos estudios sobre esos temas. O sea, nos estamos quedando en algunos aspectos. Bien. Sí. Y para que el mundo conociera esta hazaña, la información tuvo que romper el aislamiento geográfico. Quiero saludar a la comunicadora Shonta Gaby, secretaria del Comando Matico, pieza fundamental en la gestión de la información durante la emergencia. Shonta, en el 2020, las redes sociales y los canales digitales del Comando eran el único cordón umbilical en el exterior para conseguir donaciones, registrar los casos y difundir los talleres de preparación segura del Matico. ¿Cómo manejaste la estrategia de comunicación comunitaria en un entorno donde tú misma y tu equipo vivían el duelo de perder muchas veces seres queridos? Bienvenida. Gracias por la invitación y por estar presente y por compartir esta emoción por los 6 años del Comando Matico. Bueno, mi historia es similar a la de la compañera Mary, porque nosotras nos enteramos del comando por las redes sociales, un poco de boca a boca. Yo conozco a Shimpu porque pertenecemos al mismo colectivo de cineastas que se llama ACAPE. Ah, mira. Y en ese momento se estaba recolectando plantas Matico para llevar a Cantagallo. Entonces yo me ofrezco para hacer los videos, para mostrar a los compañeros de Cantagallo cómo tienen que hacer la vaporización o cómo se hace el té de Matico. Eran videos más informativos. Y en realidad el día que nos juntamos a filmar estos videos sobre cuántas hojas de esto, cómo hacer, cómo tomar, cuántos minutos de vaporización, en ese momento llega un medio local al lugar donde estábamos y hacen una transmisión en vivo. Ah, creo que si mal no me equivoco fue mi colega Alex Segovia. Sí. ¿No? Asha. Exacto. Entonces en ese momento la transmisión en vivo hace que toda la gente se entere de que existe una alternativa con plantas, y recordemos que en ese momento Ucayali había colapsado, al frente del Hospital Amazónico habían personas literalmente muertas en el piso, ¿no? Entonces en ese momento de caos y de desesperación aparece el Comando Matico como una alternativa cercana. Entonces la gente empezó a escribir como cómo hago para contactarnos. 2 compañeros dejaron su celular, no paraban de sonar los celulares. Entonces es así que por la cantidad de personas y por la demanda que existía y por el compromiso de las personas y los compañeros del comando, decidimos empezar a atender, ¿no? Y a partir de ese momento suceden una serie de situaciones, una después de otras, casi orquestadas, ¿no? Porque ahí recibimos el apoyo de la iglesia, que nos da un lugar físico, y es una suma de solidaridad, ¿no? La solidaridad colectiva que nace desde el comando, pero que también despierta empatía y solidaridad en el otro, ¿no? Claro. Entonces la gente empieza a donar ollas, cocinas, colchones, los pacientes que se curaban también empiezan a donar. Me acuerdo también que habían personas que habían tenido familiares que habían sido curados y por ahí venían en la mañana y nos dejaban pescadito, ¿no? Se generó una ola de solidaridad que no paró. Entonces es así que en ese momento ya decidimos, al menos desde mi espacio, desde las comunicaciones, empezar a hacer más videos, ¿no? Porque el primer video era para cómo se usa la planta. El segundo video fue justamente en las asambleas que tenemos muchas asambleas de qué hacer, de cómo actuar en el presente, en el futuro, y se habló mucho de este aspecto de prevenir, ¿no? O sea, cómo tomamos las plantas así no tengamos COVID, que fue fundamental, ¿no? Entonces, hagamos un video de cómo hacer el jarabe para el COVID si no tienes COVID, ¿no? Entonces, es así que comenzamos a mandar los videos. De hecho, tuvimos algunos problemas porque las recomendaciones que dábamos desde el comando no estaban avaladas por la OMS, entonces por algunas políticas... ¿La OPS? Claro, por algunas políticas de redes sociales, alguna información que soltábamos por ahí en Facebook, que ese momento de Facebook estaba en auge, claro, estaba como, van en contra de las reglas, exacto, ¿no? Y nos bajaban los videos y nos eliminaban los videos de ¿Cuántos YouTube? comentarios míos igual los censuraron? Entonces,
estábamos luchando además con esta censura virtual, ¿no? Pero lo bueno es que esos videos también se difundían por WhatsApp, ¿no? Y intentábamos la forma de así hacerle frente, pero fue muy importante porque, como dice Mary, no solamente nos quedamos en Ucayali, que fue el espacio físico en donde estábamos en primera línea, sino que también gracias a las redes sociales podíamos llegar a otros lugares, y Mericita recibió llamadas hasta de Bolivia, ¿no? Que hacía videollamadas para poder explicar cómo es el matico allá en la sierra, a diferencia del matico de la selva. Entonces se generó toda una red, y claro, se utilizaron las redes sociales en este momento como para bien, ¿no? O sea, fue una herramienta importante. Buenazo. El Comando Matico demostró que la comunicación indígena no es solo difundir noticias, sino salvar vidas y movilizar la solidaridad transfronteriza. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional y las federaciones de otros países amazónicos al ver el contenido audiovisual y los reportes que ustedes emitían desde Pucallpa? Todo fue positivo. De hecho, siento que el componente de esperanza que se difundió en un contexto en el que esta enfermedad tenía mucho de psicológico, ¿no? O sea, era un rol importante, hizo que la gente confíe un poco más, ¿no? De hecho, cuando yo comencé en el comando, yo soy una de las 2 personas que no somos shipidas, yo soy mestiza. Yo recuerdo que iba como un astronauta en el comando, de hecho la gente se burlaba un poco de mí. Y de hecho, cuando ya después vi que la gente entraba muy enferma y luego se curaba, dije, ¿sabes qué? Me saco. Voy a estar estilo Comando Matico, me voy a relajar, aquí manda el Comando Matico. Entonces ya empecé a usar ropa normal y empecé a atender a las personas, incluso a veces sin mascarilla, sabiendo que si me contagiaba iba a estar bien, porque tenía el Comando Matico que no iba a dejar que me pase nada. Entonces esa seguridad de la contención, de la colectividad, de la efectividad de las plantas y el sostén colectivo que se genera, siento que fueron fundamentales. Y sumado a esto también es que nosotros teníamos esta política de que si entra un paciente tenía que estar acompañado de un familiar. Ah, mira. Entonces, todo lo contrario a lo que hacía la medicina científica. Los hospitales aislaban a las personas. Exacto. Nosotros hacíamos que venga un familiar. De hecho, había personas que tenían una persona en la mañana, en la noche venía el esposo, en la mañana venía la hija. Entonces, esta contención colectiva, ¿no? Hacía que la gente esté tranquila y confiada en que las cosas se iban a mejorar. Y así fue, ¿no? De hecho, en un momento en el que también afloró el principal valor capitalista, que es el individualismo, ¿no? Que hizo que mucha gente venda todo más caro, desde las mascarillas, el oxígeno. Muchas clínicas habían elevado los precios de una manera increíble. Mucha gente está hipotecando sus casas para poder pagar tratamientos. Entonces, en ese contexto, que el Comando Matico aparezca en este contraste con una bandera de solidaridad bajo el lema "el pueblo ayuda al pueblo", me parece que es una de las cosas que más rescato, ¿no? Esta mirada nueva de colectividad, este cambio de paradigmas en un contexto de crisis y de pandemia, me parece que es lo que nos llevamos y lo que hace que todavía continuemos con este espíritu de colectividad y pensando nuevamente cuál es el rol que tenemos en este momento desde la no urgencia, sino desde la planificación, mirando el presente que nos toca en este momento. Correcto. Hoy en el 2026, en una era post-pandémica marcada por la inteligencia artificial, el trabajo híbrido y la hiperconectividad, ¿cómo debe reconfigurarse la comunicación comunitaria para seguir defendiendo los derechos y la identidad de los pueblos de la Amazonía? Bueno, es una gran pregunta. Que de hecho tenemos que responder internamente. Tenemos muchas más herramientas ahora disponibles. De hecho, han pasado 6 años desde que comenzó la pandemia. Me parece una locura también que haya pasado tanto tiempo. El contexto ha cambiado completamente. Tenemos más acceso a muchos tipos de plataformas, como tú mencionas, la inteligencia artificial, ¿no? También tenemos otras redes sociales que ya no están tan presentes. Tenemos la red social del TikTok, por ejemplo, ¿no? El Instagram. En ese momento del comando estaba más el Facebook. Pero sobre todo, más allá de la red, creo que es importante tener claro el mensaje que queremos dar, ¿no? Y cómo tenemos que también construir desde este lado la agenda, ¿no? Porque al final el medio, aunque también el medio es el mensaje, el medio también es una forma de aprovechar, pero internamente tenemos que saber también en qué momento estamos, ¿no? La lectura política del comando en su momento fue una lectura adecuada, pero toca nuevamente
leer el momento en el que estamos atravesando, ¿no? En un momento como el que vivimos, en un momento preelectoral, ¿no? ¿Qué candidatos tenemos? ¿Qué alianzas podemos tener? ¿Cómo está actualmente la salud intercultural en el Perú, ¿no? O incluso la salud, ¿no? Claro. Ya sin irnos a la interculturalidad. Entonces hay muchos problemas que justamente tenemos que responder como Comando Matico en esta nueva etapa, pero lo importante es que tenemos las ganas de seguir poniendo el cuerpo, el corazón y seguir estando en primera línea. Muy bien, entramos a la etapa final de nuestro programa. Nos situamos en el presente año 2026. La pandemia ya no es una emergencia médica activa, pero sus efectos han reconfigurado la geopolítica, la economía y la sociedad. A ver, permítanme abrir brevemente la mesa de debate para nuestros invitados con preguntas estructurales sobre las secuelas que hoy arrastramos. A ver, para Humberto y la doctora Mary, la doctora Matico, en el Perú actual, la educación ha dado un vuelco hacia la digitalización a través de la competencia 28 y el uso de las TICs. Sin embargo, ¿cómo logramos equilibrar este salto tecnológico obligatorio con la protección y puesta en valor de los saberes tradicionales y la educación bilingüe intercultural en las escuelas de las regiones periféricas? Empecemos contigo, Humberto. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial está revolucionando, ¿no? La manera de comunicarnos, de crear contenido. Y creo que eso hace que nos planteemos la pregunta de qué cosa podemos ofrecer nosotros como es decir, inteligencia natural, que la inteligencia artificial no pueda reemplazar, ¿no? Y yo creo que la experiencia del Comando Matico da una respuesta, ¿no? Y esa respuesta es la forma de entender el problema, la forma de entender la realidad, ¿no? Y de repente extrapolándolo a los pueblos indígenas tienen una manera de entender los problemas sociales, políticos, de salud, que ven cosas que no se ven desde la mirada más occidental, ¿no? Entonces, yo justo la otra vez hablaba con Gabriel y le decía, pucha, sería interesante crear espacios donde la ciudadanía indígena pudiese opinar sobre el calentamiento global, pudiese opinar sobre las IAs, pudiese opinar sobre la política tradicional limeña, pudiese opinar sobre todo lo que nos ocurre, pero como humanidad, ¿no? Y que esa mirada sirva para nutrir y dar soluciones a problemas que no encuentran una solución a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que una de las personas a las que entrevisté para la investigación, Franco creo que se llama, ¿no? El señor, su apellida, me dijo, muchas personas ya han salido y ya no tienen COVID, pero su mente aún está en UCI, ¿no? Entonces, él veía y entendía que post la COVID aún había todo un síndrome relacionado con el miedo, la ansiedad, la angustia, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede dar la IA. Y es más, cuando utilizamos la IA, que bueno, tiene casi toda la información que está en internet o en la nube a su disposición, sin proponer una mirada, sin dar una semilla que venga desde el entendimiento propio, bueno, la verdad es que lo que yo observo que creamos suele ser un poco más robótico, o es siendo como si no tuviera alma. Yo creo que lo importante es que la IA complemente esa mirada, y creo que la mirada de los pueblos indígenas es necesario entenderla, verla como una mirada útil para toda la humanidad, ¿no? Correcto. A ver, Mary, desde el papel como docente también, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy estudiando y justamente nos tocaba el tema, ¿no? Bueno, yo hice
todo lo que es la curación con la planta medicinal, ¿no? Cosa que no puedo comparar con ella. Claro que tiene un montón de informaciones, pero nosotros tenemos la más rica, pues, ¿no? Que tú puedes plasmarlo en tu trabajo, ¿no? Y eso es el trabajo que acabo de hacer y entregar al profesor, ¿no? Porque hay muchas cosas también, ¿no? Pero tu saber ancestral, lo que tú conoces, lo que tu abuelo, lo que tu abuela te ha transmitido de generación en generación, está en ti. Claro. No está en la IA, como se puede decir, ¿no? Entonces es más rico para nosotros. Entonces, veo que ella está ya desplazando, ¿no? A los jóvenes, mayormente los trabajos hacen, bueno, basados en, pero no se dan cuenta que lo que uno tiene, que la vivencia que uno tiene es mucho más. Claro, por ejemplo, yo estoy trabajando en el pedagógico bilingüe y los jóvenes, algunos jóvenes que se han criado acá en la ciudad, ellos ya poco conocen lo que es todos los saberes ancestrales que nosotros, que hemos vivido en las comunidades, ¿no? Conocemos, pero a través del docente que como yo, como el maestro Richard, ellos van conociendo y ellos van haciendo reflexiones profundas desde el aula ellos. Claro. Y se sienten decir, pucha maestra, tengo que hablar con mi abuelo, tengo que hablar con mi abuela para que me enseñe esto. Y hay jóvenes que también, sí, yo sé, conozco esto, ¿no? Entonces, nadie lo va a cambiar a ellos su forma de pensar, ¿no? Claro que no cerramos cosas occidentales, pero se trata de que esos jóvenes que son futuros maestros, jóvenes que van a ir a fortalecer la lengua originaria que ya se está perdiendo, su costumbre, su cultura, a través de sus alumnos, tienen que conocer. Completamente. Eso es la que... Así se están formando los jóvenes ahora, ¿no? Que ellos tienen que valorar lo que son. Completamente de acuerdo. Y desde la escuela ellos lo van a hacer porque ellos son futuros maestros y ellos van a ser especialistas en eso. Por eso la escuela se denomina con el enfoque intercultural, docentes EIB netamente, ¿no? Esa es la especialidad que ellos van a llevar, pero ellos tienen que conocer los conocimientos ancestrales, cómo fueron, de las plantas medicinales, cómo es nuestra cosmovisión, cómo lo miramos. En la cultura shipiba lo mira pues en 4 dimensiones, ¿no? El mundo. O sea, nosotros no estamos separados, no lo miramos como recurso, no. Lo miramos como vida, ¿no? La naturaleza como vida, la vida es naturaleza. Así buenazo. A ver, una última ronda ya para cerrar ya la jornada. A nivel global, el mundo entendió que la destrucción de ecosistemas como la Amazonía incrementa el riesgo de nuevas pandemias zoonóticas. Desde el corazón de Ucayali, ¿cuál es el mensaje que el Comando Matico le deja al mundo en este 2026 sobre la necesidad urgente de ver a la Amazonía no solo como proveedora de recursos, sino como una farmacia viva y un refugio de conocimiento indispensable para la supervivencia humana? Me gustaría primero la participación de Gaby. Bueno, yo creo que en este momento en el que estamos en el mundo nos toca... Bueno, es una pregunta compleja la que has hecho, de hecho, porque claro, la respuesta desde la Amazonía sería nuevamente como país, como comprender que tenemos un país multicultural, multiétnico, ¿no? Pluricultural, con cerca de 49 lenguas indígenas, que la Amazonía no solo son recursos, no son personas, ¿no? Entonces, es una pregunta que quizás en este momento, aterrizando al nivel nacional, es urgente hacerla porque estamos a puertas de la segunda vuelta y elegir por 5 años, si es que la dictadura congresal no cambia el presidente antes, ¿no? ¿Quién va a llevar las riendas de este país, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta se debería responder desde ese lugar, ¿no? O sea, es cierto que las plantas medicinales son importantes y que tenemos una agenda y que tenemos un contexto de cambio climático global y que la deforestación en Ucayali cada vez crece más, ¿no? Y que la deforestación no solamente son árboles, sino también son plantas, que son plantas medicinales, con una mirada espiritual, una mirada material, ¿no? Pero también es preguntarnos
qué tipo de gobernantes vamos a confiar nuestro futuro, ¿no? Porque el comando es un espacio importante que puede levantar muchas banderas justas, pero si arriba tenemos a alguien que nos da la espalda, también tenemos que pensar de qué sirve, ¿no? Entonces creo que en este momento espacios como el comando, que tiene una mirada tan política, que han puesto agenda política en su momento, también nuevamente tenemos que tener en la asamblea del domingo, vamos a responder esta pregunta también, ¿no? O sea, ¿cuál es el frente que vamos a tomar? ¿Cuál es la propuesta política que tenemos para este momento? De la misma forma con los medios de comunicación, ¿no? Y también en general, de hecho los problemas que tenemos en el país es justamente por no hablar lo suficiente de política, ¿no? Entonces, estamos en un momento clave para hacernos esa pregunta, y yo invito a todas las personas que nos están viendo también para que se la hagan, ¿no? Y para no dar la espalda a la realidad nacional que estamos viviendo, considerando que Ucayali es una región importante en la Amazonía, y considerando que también somos la última región del país, ¿no? Entonces hay muchas cosas que han sucedido acá después de mucho tiempo, y al mismo tiempo Ucayali es una región hija de la lucha, ¿no? Porque por los Pucallpasos es que nace esta región, ¿no? Entonces tenemos una herencia de lucha que es importante recordarla y tenerla presente y difundirla, así como se difunden de generación en generación el conocimiento de plantas medicinales, también difundir la herencia heroica y de lucha que tenemos en Ucayali. Correcto. Humberto, un minuto, por favor. Mira, yo también soy psicoterapeuta y algo que modela nuestra manera de ver la realidad son las metáforas que utilizamos para comprender los fenómenos, ¿no? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con las metáforas que utiliza para referirse a algo, ¿no? Entonces, esta metáfora de la Amazonía como una farmacia viva, a mí en particular me parece que la reduce. Reduce porque es como que, bueno, nos hace pensar que ahí hay medicina, ¿no? Y yo propondría otra metáfora, ¿no? Pensemos la Amazonía como una universidad, ¿no? Como la 1. No seas malo, ¿eh? Quizás como la universidad con mayor nivel académico que podríamos tener en el Perú, porque yo me acuerdo una vez que estaba conversando con Marcos Urquía también, que es compañero del pueblo Shipibo, y él decía, cortar un árbol, como por ejemplo una lupuna, es como matar un maestro. Y él me decía, en la selva es como si cada árbol fuera un ingeniero, un doctor, un filósofo, ¿no? Hay un árbol que puede ser psicólogo, hay otra planta que puede ser buena para las penas, qué sé yo. Entonces, pensemos la Amazonía como un lugar en el que están presentes, como dicen los shipibos, los hermanos mayores, profesores si quieren, ¿no? Y bueno, a mí me gusta la metáfora de la universidad, ¿no? Como un lugar al que cualquier ser humano puede ir a aprender cosas que no va a aprender en otro lugar. Entonces, deforestar es matar maestros, pues, ¿no? Es matar sabios que están ahí viviendo, ¿no? No caminarán, pero cualquier persona que haya dietado una planta sabe que las plantas tienen personalidad, tienen formas de ver la realidad. Y creo, incluso sospecho, siguiendo un poco la mirada del pueblo Shipibo y de todos los pueblos indígenas, que si el planeta Tierra, así como nos gusta venderlo, ¿no? Como la Pachamama, realmente es un ser vivo, entonces ese ser vivo se da cuenta cuando nos portamos mal. Entonces, estos virus que están apareciendo, estas nuevas enfermedades, de repente es el planeta Tierra poniéndonos un pare, pues, ¿no? Diciéndonos, oye chicos, ¿les parece que si organizan un poco mejor su sociedad? Porque si no voy a tener que crear enfermedades para regularlos, ¿no? Y siento que las enfermedades también son como llamadas de atención. Verlo de esa manera es más útil que pensar que la enfermedad aparece de la nada y que se hace la vacuna y ahí se acabó el problema, ¿no? Porque todos sabemos que la razón por la que apareció el COVID no se ha resuelto con la vacuna.
la razón por la que apareció el COVID sigue estando presente en el mundo, porque tiene que ver con las mutaciones que ocurren en la industria animal, con la manera en la que los mismos científicos, eso no es ningún secreto también, los mismos científicos trabajando para los ejércitos crean enfermedades, justo para utilizarlas como armas biológicas. Entonces, todo eso está saliendo a la luz y creo que una vez más la mirada indígena entiende eso con una facilidad que a la IA de repente le cuesta unas 3 lagunas. Sí. En realidad, como dice Humberto, ¿no? De verdad que el medio ambiente donde nosotros estamos viviendo como seres humanos y que dañamos mucho, se pone rebelde también, ¿no? ¿Por qué? Porque sus habitantes están portándose mal. Entonces, es muy importante que cada joven, que cada niño sepa, ¿no? Sepa que se tiene que conservar el medio ambiente, la planeta y todo eso. Correcto. Y el fenómeno que está pasando ahora, el calor, todo eso, es la rebeldía. Es la rebeldía que se puede ver ahora, ¿no? O sea, es el mundo el que está reaccionando. El mundo está reaccionando. Las plantas reaccionan. Las plantas tienen vida, tienen madre. Ellos reaccionan. Yo, conociendo esa planta lupuna, yo no me puedo ir y me orino a su lado. Se molesta. Y a mí me puede hacer daño. Entonces, por eso es que para el indígena las plantas son respetados, claro. Porque el indígena sabe que esa planta tiene dueño, tiene madre y que te puede hacer algo si tú desobedeces lo que te dice, ¿no? Correcto. Entonces, yo pienso que es eso, ¿no? La rebeldía por todo esto que está pasando, ¿no? Las enfermedades y todo eso. Pero que nos hacemos ciegos y que no estamos reflexionando a partir de eso y seguimos todavía actuando mal, ¿no? Muy bien. Bueno, las conclusiones de esta jornada extraordinaria nos demuestran que el Comando Matico no es una página del pasado, es una fuerza viva, latente y transformadora en este año 2026. Nos enseñó que frente al abandono y la adversidad más profunda, la soberanía de los saberes ancestrales, la rigurosidad de la autogestión y la solidaridad comunitaria pueden reescribir la historia y ganarle la batalla a la muerte. Agradecemos profundamente a la doctora Matico, docente Mary Fasavi, al magíster Humberto Briceño y a nuestra colega Shonta Gaby por traernos luz, memoria y norte en este especial de Panorama Global. Y a ustedes, nuestros seguidores, nuestros televidentes, los invitamos a seguir apostando por la innovación, la identidad y la defensa de nuestra Amazonía. Muy agradecido por acompañarnos en esta mirada desde la Gracias. Por haberme acompañado el día de hoy y por haberme regalado esta maravillosa experiencia única que me llevaré por siempre en el recuerdo en estos 33 años de vida periodística que me permite compartir no solamente para mi amada región Ucayali, sino para todo el mundo entero. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.